¿Qué tal amigos de ADR Network Perú? Activando tus sentidos y nuestros seguidores de Ruta Gourmet Perú. Demos la bienvenida a nuestro amigo y compañero Edgar Cialer, ¿no? Afamado sommelier, que nos va a hablar hoy día sobre un tema que ya hemos tocado en el programa anterior, ¿no? Sobre maridajes. Bienvenido Edgar, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias por la noches. invitación. No, es un Eh, honor y un gusto. bueno, maridaje, ¿no? Hablemos de maridaje, hablemos de mezclas, de armonía, de matrimonio, de match, de, de armonizar un producto y en este caso hablamos de la comida, el vino o todo producto que sea fermentado, ¿no? Entonces, empecemos de un punto. En maridaje viene una palabra de matrimonio. El Ujú. matrimonio, hay matrimonios que son duraderos, ¿no? Que duran de toda la vida, y ahí viene el tema de los maridajes que, eh, que son esos maridajes que quedaron en la memoria de mucha gente, Que son ¿no? estandarizados. Claro, que son como que maridajes tradicionales. Ujú. No sé, pues un ceviche con un sauvignon blanc, un queso azul o roquefort con un sauter o un late harvest de cosecha tardía, ¿no? Cosas así, maridajes que ya están escritos, que mucha gente lo tiene en su memoria, ¿no? Pero si hablamos del maridaje, ¿cómo parte el maridaje? Bueno, en realidad no hay una regla para el maridaje, ¿no? Eso no existe, ¿no? Hay gente que crea su propio maridaje, pero si vamos yendo de manera eh, de creatividad y estudiando el tema, bueno, maridaje tienes parte de dos tipos de maridaje. El maridaje que tiene sabores de similitud, que es el de armonía, y el otro que es de sabores totalmente opuestos, que es el contraste, ¿no? Ujú. El maridaje Hablamos de dos tipos. exacto, de dos tipos de maridaje, ¿no? Y de ahí pues hay una diversidad, eh, ya viene el tema de lugar, ¿no? Ya sabes que en México la comida es picante, en Perú es súper variada la comida, en Europa, en Francia, la comida va con muchas cremas, en España es que es muy diverso, ¿no? Entonces, si te vas a Galicia, pues ahí hay muchas pulperías, como le llaman acá, restaurantes de pescados y mariscos. Ujú. Y ellos tienen una uva, digamos, que llega mucho acá a Perú, que se llama Albariño. Tienes Albariño, Godelo, Treizadura, etcétera, ¿no? Pero las uvas comerciales acá en Perú, digamos, las que suelen vender en los restaurantes, estamos Malbec. hablando de los vinos blancos, por decir, ¿no? Ah, En este caso, para partir por los vinos blancos, tienes Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, por ahí un poco de Italia también, Greco di Tufo, Pinot Grillo, Pinot Blanc, Verdejo, Viura, ¿no? Macabeo, Sarelo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en los vinos tintos tienes, pues, ¿no? Que acá hay mucha influencia argentina, digamos, porque es lo que más se consume vino argentino. Nos hablamos de la Malbec, que es la uva bandera de Argentina, pero también tienes Bonarda, Cabernet, tienes Sangiovese, tienes Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, ¿no? Pinot Noir, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que cada uva tiene una característica que la define, ¿no? ujú. Eh, pero también tiene que ver mucho la zona, el lugar. En este caso estamos hablando de maridaje de vino, ¿no? Porque también podríamos hablar de maridaje, como estamos hablando de fermentados, puede ser también cervezas. Y si te vas más allá, de destilados, sin ningún Claro. problema, ¿no? A toda esa diversidad de productos, tú puedes maridarlo con un platillo, ¿no? Vamos, O digamos, sea, el maridaje es como mencionaste hace un momento fuera de cámaras, no es el arte de la armonía entre el alimento y la bebida, no sea fermentados o destilados. exacto. Y siempre hay que tener en cuenta de que, bueno, digamos que esta es una práctica que uno digamos que lo va encontrando, o sea, es probar un platillo y probar un vino, y uno va descubriendo a veces el arte de maridar, ¿no? Porque, Ujú. porque a veces uno dice, no, ¿qué va a ir con eso, no? Y de pronto cuando lo pruebas te quedas, wow.
O sea, uno no pensaba que iba con esto, pero hay que pensar mucho de que si hay, pues hay gente que tiene este mito que dice, ¿no? Que ya no tanto, pero hasta hace unos años se daba, ¿no? Que la carne con vino tinto y digamos Pescado con que el vino blanco. pescado con vino blanco. Entonces, de ahí partía el maridaje, ¿no? Y por ahí que tienen razón, ¿no? Porque dentro de los parámetros, sí, pues una carne te va con un vino tinto, ¿no? Pero hay diferentes tipos de carne, ¿no? Hay Y hay carnes blancas, diferentes tipos de claro, tinto. y hay diferentes tipos de tinto, ¿no? Y también hay diferentes tipos de blanco, porque tú puedes tener una carne que no sea muy condimentada, que no sea muy, o sea, digamos, una carne que no esté muy especiada, depende de cómo lo trajen y de qué animal sea, y te Ujú. podría ir con un blanco, pero no con cualquier blanco, sino con un blanco que tenga barrica, que tenga, no, que tenga crianza. Ya llamemos a un chardonnay, una cosa así, ¿no? Que tenga notas Ujú. ahumadas, entonces te podría acompañar con una carne, ¿no? Al igual que un pescado, puede ser un atún, ¿no? Un pez, el atún, digamos que es que hasta término podría manejar, podría ir con Ujú. un tinto, pero no con cualquier tinto. No vas a irlo con un Cabernet Sauvignon porque el protagonista sería el vino. Y la idea es que ambos sean protagonistas en ese match. Que si Ujú. yo pruebo un vino con un platillo, ambos tienen que resaltar. Claro, Y ninguno digamos sobresalir. que ahí viene el tema de la armonía, ¿no? Ujú. Que el vino enaltece a la comida y la comida al vino, y ambos se vuelven sabrosos y armoniosos en el disfrute, ¿no? Claro, Entonces, es un digamos, deleite a los sentidos, pues, ¿no? exacto, ¿sí? Y dime, o sea, ya volviendo a aterrizar en el concepto de maridaje, estamos viendo que el maridaje es algo subjetivo, o sea, no hay una regla así a rajatabla que pueda decir con esto vas a maridar tal cosa. Depende mucho del paladar de las personas, pero siempre cada cepa tiene una característica especial, ¿no? Y obviamente dependiendo del tratamiento que se le dé o de los procesos, ¿no? De fermentación y de repente pues de envejecimiento del vino ya, da unas ciertas características que podrían calzar o maridar con determinados tipos de comida. Porque siempre también en la comida hay un protagonista, ¿no? La especie, ¿no? El aderezo. Exacto. Claro, ¿cómo podríamos clasificar, por ejemplo, hacer algo rápido a los vinos, ¿no? O sea, vino joven, vino con un paso por barrica. Bueno, hoy en día, en realidad, es un poco complejo el tema de explicar tu vino, porque si hablas de vino en sí, bueno, las categorías, obviamente sí, ¿no? Pero digamos que en el nuevo mundo y el viejo mundo, si queremos distinguirlos, ¿no? El nuevo mundo le llaman pues bueno, a los vinos de América, ¿no? Viejo mundo de Europa. Ujú. Pero, digamos, si tú quieres categorizarlos, si así se podría decir, ¿no? Empiezas, digamos, desde un vino que de pronta beba, que por decir en Italia le dicen de tábola o vinos de mesa, ¿no? Que son Ujú. conocidos como vino de mesa. Son vinos muy frescos, agradables, ¿no? Dependiendo también de qué uvas sean, porque agradable lo digo yo de esta manera porque a mí me agradan todos los vinos, desde los vinos más sencillos hasta los vinos de garaje o vinos de diseñador, como le llaman, que son de enólogos que hacen de parcelas muy pequeñas y son vinos muy caros, ¿no? Pero digamos, tú tienes un vino de pronta beba, un vino joven, después un vino, podríamos decirle roble, después viene un vino Ujú. crianza, de ahí viene reserva, gran reserva, y de ahí ya vienen los vinos ya, pues los vinos top, ¿no? Digamos que en Francia los categorizan por cru, premier cru, gran cru, entonces, pero como te digo, es un poco complejo. Ya Ujú. en la parte de Europa, digamos, en España, ya los clasifican por la geografía, su denominación de origen. DO, denominación de origen. DOC, denominación de origen calificada. Y pocas de las denominaciones, o sea, de las zonas dentro de España, tienen DOC, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí también tienes vinos de tierra, vinos, entonces pues son, de acuerdo a la denominación, eh, hace que el vino tenga una categoría más, digamos, más alta, ¿no? Y eso lo encarece también Mm. por
por todos las inspecciones que le hacen y tal los obligan de que tal uva tienes que utilizar tanto porcentaje, ¿no? Y en qué, digamos, en qué zona específica, qué tanta altitud tiene que ver, la orientación hacia el sol. Eso es una serie de cosas, es bien O sea, es una complejo. reglamentación de acuerdo a la zona geográfica, ¿no? Que cumple con ciertas o determinadas características, ¿no? Tanto de producción, ¿no? De cosecha, hasta de siembra, ¿no? Exactamente, ¿no? Dice rendimiento por hectárea. Cuando te dicen rendimiento por hectárea, quiere decir que a menos cantidad, ¿no? Más calidad. Entonces, por eso Ujú. esos vinos que son de parcelas muy pequeñas, ¿no? Son extremadamente caros, ¿no? Por decir, vamos a hablar de una marca, estas marcas caras, por decir, no sé, un Vega Sicilia único de España, o un Romanée de la Conti de Francia, de la Borgoña, ¿no? Entonces son vinos que manejan pues 6 hectáreas, 5 hectáreas, 7 hectáreas, ¿no? Y son vinos que no cualquiera los puede, no está al alcance de cualquier persona, ¿no? Te pueden llegar a costar $10.000 una botella. Ah, Entonces, súper. en realidad el tema del vino es bastante amplio, ¿no? Te podrías quedar horas y horas hasta mañana hablando, porque ¿no? Tú hablas vinos, por decir, de acá nada más del Nuevo Mundo, hablas y te pones a hablar de vinos de Chile, la geografía de Chile, ¿no? Cómo producen en Limarí, cómo producen no sé, pues en Colchagua, ¿no? En San Antonio, ¿no? Qué sé yo. Y te vas después a Argentina, en Argentina también tienes pues Luján de Cuyo, el Valle de Uco, ¿no? Mendoza, dentro de Mendoza está todo, es bien complejo. Ujú. Y pasa lo mismo cuando te vas a Europa, ¿no? Entonces, y cada zona tiene una característica definida. Si te vas al sur de Argentina, hace mucho frío, ¿no? Y por ahí mejor se adapta al Pinot Noir. Entonces, bueno, en el tema de categorizar los vinos, te digo desde ya, desde un vino súper joven, un vino de mesa, un vino roble, un vino crianza, un vino reserva, un vino gran reserva, y de ahí ya vienen los vinos íconos. Pero digamos, un vino reserva de acá, del Nuevo Mundo, llamemos de Argentina, de Perú, de Chile, un gran reserva acá, lo podrían llamar a vinos que tienen 18 meses en reposo, crianza en madera, entre 18 meses y a veces hasta 12 meses le llaman gran reserva acá en el Nuevo Mundo. Ujú. Mientras que en Europa tiene que tener un promedio de 24 meses, ¿ya? De crianza en madera y Más otro otros en reposo. 24, sí, y otros 24 meses más en botella antes de salir al mercado. Mm. Entonces las Y eso, categorizaciones son diferentes. volviendo al tema para el maridaje, ¿qué aporta al vino, ¿no? Para, digamos, cumplir ese ciclo, ¿no? De añejamiento, llámalo así, ¿no? En barrica, ¿no? Y qué características aporta ese proceso al vino para que, digamos, sea más fuerte o pueda, digamos, maridar bien con comidas más condimentadas, carnes más aderezadas. Sí, es que dependiendo mucho también de la uva, ¿no? Hay mucha gente que todavía mantiene ese estilo de vinos amaderados, pero Ujú. también o sea, ahí es un tema de rendimiento por hectárea, del tipo de cosecha, qué grado Brick llegaron, qué tipo de acidez tiene, porque no cualquier vino también soporta tanto tiempo de crianza. ¿Qué características le da la crianza en madera? Bueno, le da taninos, ¿no? Bueno, el tanino no solo sale de la fruta, o sea, de la uva en sí, De la cáscara. de la cáscara, de la pepita, ¿no? Ese amargor que nos deja en La sustancias astringencia. animales, esa astringencia que tiene de lo natural, que es de la fruta. Bueno, hablamos de un tanino diferente ya de la madera, que es un tanino que le deja esas notas a vainilla, a coco, ahumado, tostado, especiado, ¿no? Ya esos taninos ya son básicamente de la crianza. Pues un Ujú. vino que es muy joven, no va a tener esas características organolécticas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una crianza determinada que le ha dejado esos taninos que ya te acabo de mencionar, ¿no? Que son Ujú. vainilla, Un coco. poco para que Sí. para que la gente entienda, porque ahorita yo me imagino que debe estar pensando pues que al vino le echan esencia de vainilla, ¿no? Sí, Ese sí, es sí, sí. un poco
digamos, las reacciones químicas que suceden dentro de la barrica para que se formen moléculas que a la percepción, ¿no? De aroma, ¿no? Sugieran, pues, ¿no? El olor a vainilla, a chocolate, ¿no? A frutos rojos que le llaman, ¿no? Claro, lo que pasa es que, y parte también del tipo de madera, porque hay madera francesa, hay madera americana, hay madera esloveca, entonces hay diferentes tipos de madera. Pues sí, la madera de Francia te da cierta elegancia, la americana te da cierto volumen, te hace más fuerte el vino. Entonces, y la madera pues tiene poros, ¿no? Entonces a la madera le da un tostado, ya puede ser un tostado, digamos, ligero, mediano o un tostado bastante intenso. Entonces, de ahí parte un poco de las características que le vas a dar a la bebida, ¿no? En este caso hablamos del vino, ¿no? Ujú. Entonces, como que sellan un poco la madera, pero de todas maneras quedan unos poros y tiene una microoxigenación. Entonces se amalgama con la madera y la madera le transmite todas las características que tiene. Vaya a decir, pues la madera, cuando tú hueles una madera que huele a notas muy complejas, ¿no? No solo del olor a madera, sino también puedes encontrar, si le das un sopletado, puedes encontrar notas como a tabaco, notas como a café, notas como a vainilla, un fondo de coco, etcétera, pues, ¿no? Ujú. Y esto le aporta pues características propias al vino que al final uno lo disfruta pues combinándolo con la comida. Exactamente, claro. Un vino Exactamente, ya, muy... y esos tipos de vino que tienen estructura, volumen, que son que te dan ese peso en boca, ¿no? Y que son de taninos bastante marcados en boca, llamemos, pues, no sé, un Syrah, un Cabernet Sauvignon, de pronto un Sangiovese, ¿no? Te iría muy bien, pues, con un buen trozo de carne, ¿no? Con un bife, con un prime rib, que por ahí vamos, ¿no? Entonces son carnes que, que van a armonizar de alguna manera bien con estos vinos, ¿no? Y te van a dar una característica, obviamente uno mejor que otro, quizás, y ahí viene el tema de probar y ver cuál es lo que te gusta más, ¿no? Pero te vas acercando un poco ahí en el parámetro de las opciones de los gustos que más te podría agradar, ¿no? En las Dime, recomendaciones, obviamente. hablando de recomendaciones, ¿cuál sería la función de un sommelier dentro del restaurante, ¿no? Dentro del salón, ¿no? ¿Es este el que te recomienda los vinos? ¿Es el que cataloga los vinos? ¿Cuál es la función específica del sommelier? Un sommelier es el que más sufre en un restaurante, que todo el día está comiendo y bebiendo. Bueno, el, Alguien lo tiene el- que hacer. alguien se tiene que sacrificar. Bueno, el trabajo del sommelier es un trabajo muy apasionado, ¿no? Para las personas que se dedican a este oficio, esta carrera muy linda, ¿no? Es investigar, leer mucho, estar probando todo el día los vinos, ver qué es lo que tienes en tu carta y ir cambiándolo, ¿no? Lo que tú crees que no tiene mucha rotación, poner cosas nuevas. Es como la carta de la comida, ¿no? El Ujú, chef no puede estar con sus 20 platos en la carta desde que entra hasta que se jubila, sino mm, siempre tiene que innovar. Pasa lo mismo con, exacto. con el, con el sommelier, ¿no? El sommelier Ujú, es el que administra digamos, una cava, que es un lugar, un espacio donde guardan el vino y lo tienen a temperatura y humedad correcta. El sommelier es el que se acerca a la mesa luego que hacen el pedido de la comida y de acuerdo a lo que pidió el cliente, porque él vio ya antes de que se acerque al cliente, él ya sabe lo que van a comer, él se acerca y les ofrece la carta y le deja elegir o una recomendación del sommelier y tiene la carta para que usted elija. No, por ahí te ujú. dice, recomiéndame algo que tú crees que vaya con mi comida. Y ahí entonces un poco juegas y interactúas con el cliente y, y le haces probar cosas que quizás él nunca ha probado. Entonces eso se vuelve interesante ya porque te hacen preguntas y entonces interactúas con los clientes, ¿no? Es, Mm. es un trabajo de asesoría, básicamente, estar siempre interactuando con el cliente, probando productos, aconsejando, ¿no? Orientando y pasándola bien, pasándola bonito. Ah, mira. Y
bueno, ya que tú eres el nexo, ¿no? Entre el cliente, ¿no? Y sus pedidos de bebidas, vendrías a ser un termómetro, ¿no? Y podrías decirnos cuál es el vino o la variedad o la cepa que más solicitan los clientes. Bueno, en realidad, yo te diría que para algunos ya está como que muy pesada, pero lo siguen consumiendo, que es la Malbec, la uva Malbec, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque es una uva, en realidad, a mí me gustan todas las uvas, ¿no? Y siempre estoy probando cosas nuevas, cosas que de repente no, hay muy poco acá en el mercado peruano. Pero yo creo que a la gente le gusta mucho el Malbec porque el paladar peruano todavía no sale de esos vinos. Ellos lo que buscan es bastante fruta, Bastante fruta, digamos que claro. un residual quiere decir que tenga un punto de dulce de repente, pero no llega a ser dulce seco, pero que tenga esa amabilidad en boca, ¿no? Pero hay mucha gente que hoy en día ya, ya se deja asesorar, ¿no? O sea, ya quieren probar cosas nuevas, Pinotage, quieren probar, no sé, pues los vinos de Burdeos, quieren probar, Mm, sí, vinos de La Mancha de España, que antes eran vinos a granel, ¿no? Que llegaban vinos como que vinos muy de primera línea, como le diría, ¿no? Pero hoy en día se consume bastante Malbec y en general vinos de Argentina. Digamos, Argentina, España y el resto. sí, sí, En eso un es restaurante, justo. en un Ujú. restaurante, digamos, en un restaurante de comida internacional, ¿no? Ahora, si te vas a una trattoria, obviamente que lo que más se va a consumir es italiano, ¿no? Si te vas a un bistró o un restaurante francés, obviamente lo que más se va a consumir es vino francés. Pero te hablo en general de un restaurante de comida internacional, donde tienes una variedad de vinos, ¿no? Llámese del viejo mundo, del nuevo mundo, ¿no? Y acá en Perú ha avanzado, ves que ha avanzado bastante, digamos, la viticultura, hay ya vinos un poco que descollan frente a otros, o todavía crees que estamos pues en la época del vino, esas garrafas de vino dulce, ¿no? Que siempre habían en nuestras No, no, casas. no, 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 en realidad hay muchas bodegas, bueno, muy aparte digamos, Comerciales. de las tradicionales o comerciales, ¿no? De las que son de toda la vida, que tienen más de 100 años, ¿no? Bueno, tienes la de Tacama, tienes la de la familia Picasso, que es Vista Alegre, tienes Queirolo, que son los Inti Paita, con un nuevo nombre que se habla en quechua, o Cucaje, por ahí Tabernero, ¿no? Y entre otras, digamos que las que más se conocen, pero muy aparte de estas, hay muchas bodegas muy pequeñas, en Lunahuaná, en Arequipa, en Mala, en Cañete, ¿no? Y encuentra, ahora que hubo una feria de vinos peruanos, Ujú. me he encontrado con cosas muy, es más, el viernes tengo una cata con vinos hechos de uva quebranta, Italia, Torontel, ¿no? Bueno, hay algunos que en realidad no llegan a ser de mi agrado, ¿no? Pero el tema es que se está trabajando mucho en difundir este tipo de vinos que se está haciendo, ¿no? Pero hoy en día yo te digo que sí, hay vinos, se ha avanzado mucho, ¿no? No llegamos a ser una potencia como para producir vinos como los producen nuestros vecinos amigos de Chile o de Argentina, pero hemos mejorado bastante, digamos que en estas últimas 2 décadas, ¿no? Sí, porque hasta el año pasado el consumo pues era 1,8 litros por persona, ¿no? Que es recontra bajo. Discúlpame que te Mm. corte, pero es que el problema de los vinos locales, digamos de intermedio para arriba, eh, como que el precio es muy alto y no llega a todos, Mm, ¿entiendes? O sea, solamente es para un segmento de público. O sea, no puede ser pues que si en Europa tú te vas a un centro comercial y te cueste 1 euro un vino para que lo tomes en casa, ¿no? Almorzando con tu vino, un vino correcto, limpio, agradable, que a mí me encanta. Y si te quieres tomar un buen vino, 3 euros o 2 euros y medio, ¿no? Estamos hablando ¿no? de muy accesible para cualquier mercado. claro, Sin embargo, acá un vino intermedio te cuesta de 35, 40 para arriba, siendo un vino local. Entonces no va por ahí, entonces no llegas a todo el público, llegas a un sector muy mínimo y eso creo que es lo mm, que no nos deja avanzar. claro, porque en realidad pues
35, 40, 50, pues es un costo pues relativamente alto para el común de la gente, ¿no? Exacto, claro. O sea, a diferencia pues de la cerveza, que aunque ha subido también, en una botella pues grande, 5 soles, ¿no? Entonces, por ahí va Sí, pues que sí. el Déjame decirte peruano que pues, en Europa a veces hasta el agua sale siendo más caro que el vino. eso Y la sí, es cerveza, que es la costumbre, pues, es la costumbre que ellos ya tienen desde épocas pues inmemoriales, ¿no? En cambio acá no cambia todavía esa percepción, ¿no? De que el vino es solamente como el champán, ¿no? Para momentos especiales, ¿no? Para celebrar algo, no un vino, ¿no? estamos en ese proceso. Esperemos que eso cambie en el futuro, ¿no? Y bueno, y hayan vinos locales buenos y accesibles, ¿no? Para el mercado en general, ¿no? No solo para un sector. Sí, esa es al menos la buena noticia, pues que, bueno, y también que los costos bajen, que los impuestos también no sean tan altos, ¿no? En Europa creo que estaban viendo ese tema de desgravar un poco a los vinos, ¿no? Sí, sí, claro. En cambio acá pues las bebidas alcohólicas tienen un ISC, tienen un impuesto alto y creo que todos esos tributos que se le aplican pues hacen Se encarezca. claro, que el producto se encarezca. Bueno, Edgar, entonces creo que hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Hemos aprendido mucho más, ¿no? Nuestros seguidores ya se han enterado más de la cultura del vino, del maridaje, ¿no? Que es lo que nos dedicamos en Ruta Gourmet Perú. Y bueno, agradecerte pues y comprometerte para otro momento y seguir pues hablando sobre el vino y otras bebidas. Ah, encantado, encantado Arturo, ¿no? Gracias a ti por invitarme y por, por estar acá contigo y conversando un poco de lo que me apasiona y lo que me gusta, ¿no? Que es algo que hago todos los días, ¿no? Claro, tú tienes que llevar la palabra, ¿no? Tienes que llevar el vino a la mesa de todos ¿no? Los asistentes Comensales. a los comensales de tu restaurante. Ya, pues entonces nos vemos hasta la próxima. Ok, Arturo, Un abrazo. un abrazo.